Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver un ejercicio de cálculo de el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz, ¿no? Necesitamos calcular la curva de Lorenz, conocerla y dibujarla para poder, en el gráfico, poder ver, digamos, cuál es el grado de desigualdad. Y después calcular el coeficiente de Gini para tener un indicador, un número respecto de cómo se distribuye esa igualdad o desigualdad, ¿no? Em, el índice de Gini nos sirve para poder examinar el grado de igualdad o desigualdad en una distribución de ingresos, que pueden ser los ingresos de un país o podrían ser perfectamente los ingresos que están percibiendo los trabajadores dentro de una empresa o alguna otra cosa que queramos medir en términos de grados de igualdad o desigualdad, ¿no? Eh, para ello entonces necesitamos graficar y calcular la curva de Lorenz y calcular el área bajo la curva de Lorenz, ¿ya? Para poder tener los números que necesitamos para poder obtener el indicador, ¿no? De tal manera que sin hablar más, lo que tenemos que hacer es ver el ejemplo y a partir de ello ir calculando todo. Así que comparto con ustedes la planilla Excel correspondiente. El ejemplo que vamos a ver, que es el que se puede apreciar acá, es una, una empresa, la empresa se llama Ayúdeme usted, compadre, y tiene empleados, y esta nómina de empleados están por distintos niveles, y cada uno de los niveles no solamente que tiene distinto número de empleados, sino que también eh, distintos sueldos asignados, ¿ya? Este es un ejemplo que hace mucho tiempo atrás, una vez encontré un ejemplo como ejemplo dado este internet, así que de ahí tomé la idea base como para poder hacer esto. Y bueno, si yo tengo los distintos sueldos, puedo ver que en el nivel cero es el nivel inicial de partida, es decir, de cero en adelante, digamos, comienzan, digamos, las, las, las frecuencias que voy a calcular de trabajadores. En este caso tenemos 7 niveles y por lo tanto voy a tener 7 frecuencias. Y bueno, el primer nivel, el nivel más bajo, es menor sueldo, 6.000 por cada uno, y el número de empleados, la base de sustentación, digamos, de operaciones tiene que ser grande, por lo tanto tengo 200 empleados. Y después viene un segundo nivel donde hay un poco más de especialización, los sueldos son mejores, hay menos personas trabajando y así sucesivamente hasta que llegamos al nivel 6 donde nos encontramos con que hay 5 personas y cada una de ellas gana 60.000 pesos, es decir, gana 10 veces lo que gana un trabajador del nivel uno, y son 5 y probablemente deberían ser los subgerentes o los gerentes de la empresa, ¿no? Y en el nivel 7 hay uno solo, sería el gerente general o el dueño de la empresa que gana 100.000. Y bueno, él está ganando casi 27 veces el sueldo que gana cada uno de sus trabajadores en el nivel uno, ¿no? Em, Tenemos que calcular entonces los acumulados y para poder verlo. Y el mejor ejemplo es ver, ¿ya?, cómo es esta curva, cómo se ve esta curva. Aquí tenemos, para un ejemplo, lo que tenemos es em, la distribución porcentual, ¿no?, de estos receptores que tenemos aquí, de estos receptores, lo que la población objetivo que está recibiendo estos ingresos, ¿no? Y estos sueldos. Y tengo una distribución acumulada y tengo por otro lado los ingresos que también los voy a tener una distribución acumulada. Y el cruce de estas acumuladas es precisamente el que me hace aparecer esta curva de Lorenz, ¿no? Ahora bien, si el 10% de la población objetivo, en este caso estos trabajadores, obtuviera el 10% de los ingresos totales, tendríamos una línea así hasta allí, que sería la bisectriz de este ángulo que se forma en el plano cartesiano, donde tenemos en el eje de las abscisas los receptores, porcentualmente, y en el de las ordenadas,
los ingresos porcentualmente, ¿ya? Pero en distribuciones acumuladas. Si el segundo 10%, el segundo decil, obtuviera exactamente lo mismo en el fondo que el primero, entonces tendríamos, y así el tercero y el cuarto y todos, lo que tendríamos entonces sería una línea que está en la bisectriz, que es la esta roja o café, ¿verdad? Que nos muestra de alguna manera que todos los ingresos estarían, eh, todas las personas estarían teniendo los mismos ingresos, o sea, habría una perfecta igualdad. Las diferencias se producen cuando tenemos, por ejemplo, que hay una gran base de sustentación que representa aproximadamente como el 45%, y ese 45% está obteniendo 45% de todos los trabajadores de la empresa, y este 45% está obteniendo menos del 30% de todos los ingresos de la empresa. Y por acá tenemos uno que obtiene, es uno solo y como porcentaje es muy poco, ¿ya? Y obtiene una cantidad enorme, digamos, de ingresos acorde a que es una sola persona, ¿no? Entonces lo que necesitamos sería calcular los porcentuales para poder calcular la curva de Lorentz. Una vez calculada la curva de Lorentz, lo que tenemos que hacer es calcular el área. Y fíjense bien lo que va a pasar, o sea, eh, aquí tengo el área A y aquí tengo el área B, ¿no? Entonces, el área A es el área que está entre ambas curvas, entre la curva de Lorentz y la de perfecta igualdad. Esta es la área. Y el área B es toda la que está por debajo de la curva de Lorentz con respecto a el triángulo total, lo que está todo debajo, lo que está debajo de esta línea de perfecta igualdad. Fíjense bien que en la medida que nos vamos alejando esta curva y cada vez más desigual, esta área A va incrementándose y el área B se va achicando. De tal manera de que en el extremo lo que llegaríamos a tener es que esta línea azul se confunde con la línea verde y estaríamos en este caso en que toda la población menos uno no percibe ingresos o son muy, muy, muy bajos y uno solo percibe el todo, ¿no? O casi todo. Y en este caso tendríamos entonces la perfecta desigualdad. En cambio, si todo fuera compartido y a medida que se va generando, van obteniendo todos los mismos, las mismas cantidades o los mismos porcentajes, si quieren, del volumen total, ya, de lo que cuesta la nómina, entonces estaríamos en el caso de la perfecta igualdad. El coeficiente de Gini, este indicador, va a lo que va a reflejar es esta área A con respecto al área total. De tal manera de que si existe perfecta igualdad, esta área A es exactamente igual a cero y por lo tanto en perfecta igualdad el indicador debería ser igual a cero. Y en contrario, a medida que se va expandiendo y hay mayor grados de desigualdad, esta área B, que está debajo de la curva azul, de la curva de Lorentz, debería ser exactamente igual a cero y por lo tanto tendríamos que A estaría siendo dividido por A, ¿ya? Y sería exactamente igual a 1. En 1 hay perfecta desigualdad y en 0 hay perfecta igualdad. Calculemos entonces las distribuciones porcentuales para después obtener las acumuladas. Para eso, si tengo que calcular el porcentual, el porcentaje de en cada uno de los niveles de los trabajadores de la empresa, tengo que hacerlo con respecto al total de trabajadores. Por lo tanto, necesito calcular el todo. ¿Ya? ¿Cuántos son esos? Y esto es igual a la suma de todos estos trabajadores. Y dan 450, ¿no?
Y el porcentaje empleado por cada uno de los niveles va a ser exactamente igual al número de empleados dividido por el total. Y como esta fórmula quiero extenderla, entonces lo que tengo que hacer es fijar la cuadrícula, así que le pongo C pesos 16, ¿no? Ahí ya la fijé. En el primero, el número de empleados con respecto, que es cero, con respecto a los 450 deberá ser exactamente igual a cero. Y en la fórmula, al deslizarla, van apareciendo eh, los distintos porcentajes para cada uno de los niveles. Y el total deberá dar 100%. Una vez calculado las frecuencias relativas, lo que necesito calcular es la frecuencia acumulada. Y para eso entonces lo que digo es, en el primer caso es cero, y en el segundo va a ser el anterior cero más el del nivel, ¿sí? Así que deberá ser 44, 44. Vamos a ver cuánto es. Ahí está, 44, 44. Y si le extiendo, en el último deberá darnos 100%, ¿no? Con respecto a la nómina, lo primero que tengo que saber es que tengo una cantidad de empleados y un sueldo asignado, por lo tanto, lo que necesito saber es cuál es el costo de la nómina por cada nivel. A partir de eso, sacar cuál es el porcentaje de ese, el costo de esos salarios por cada nivel y de poder calcular entonces después el acumulado de las frecuencias relativas. Así que necesito calcular el costo de la nómina. Y el costo de la nómina es el número de empleados multiplicado por el sueldo, que en este caso es cero, ¿no? Y deslizo esta forma de calcularlo, deslizo la fórmula y tengo entonces los costos por cada nivel. Podemos observar, por ejemplo, que en el primer nivel hay 200 trabajadores, representan el 44,44% de la población activa laboral de esa empresa, y el costo de esta nómina es de 1.200.000, ¿no? Acumulado, eh, veremos después, digamos, qué pasa, digamos, como para poder hacer los cruces correspondientes. Lo que también podemos observar es que mientras el costo total de la nómina del nivel 1 es de 1.200.000, el costo del nivel 7, donde está solamente una persona, que probablemente sea el gerente general, es 100.000, y por lo tanto, si bien él es 1 por 100.000, los otros 12 veces más que lo que gana el gerente general o el dueño, pero son 200 trabajadores, ¿no? ¿Cuánto sería el costo de la nómina total para poder calcular las nóminas por nivel? Bueno, es la suma de esto. Esto sería 4.230.000, ¿no? Veamos entonces cuánto es el porcentaje de este costo de nómina por cada nivel. Y para eso entonces digo, bueno, voy a dividir el costo de la nómina, lo divido por el costo total, y como voy a extender esa fórmula, necesito fijar la cuadrícula, así que G pesos 16, ¿no? Y puedo calcularla. Y obviamente el peso relativo que tiene cada uno de ellos difiere notoriamente, digamos, entre el caso de la cantidad de empleados por nivel y la cantidad de los costos asociados. Esto obviamente la suma deberá dar exactamente igual a 1 o 100%, ¿no? Calculemos entonces el acumulado del costo. Em, para el primer caso, el porcentaje inicial, y después de ahí en adelante va a ser el anterior más el del nivel, ¿no es cierto? Así que debiera dar 0 más 28,37, 28,37, y el siguiente debiera dar un poquito más de 51%,
Y ahí tenemos calculadas las distribuciones acumuladas, ¿no? ¿Cómo se comportan estas distribuciones? Una de las cosas interesantes de poder ver y podríamos verlo de la siguiente manera. Vamos a ver entonces cuál es el porcentaje acumulado de empleados, de trabajadores. Y esto lo podemos ver aquí. Insertamos, nos vamos a un diagrama de columna y obtenemos el acumulado de empleados, cómo se distribuyen estos empleados. Y podríamos ver entonces cómo se distribuye el costo de la nómina, ¿no? Puede observarse, como digo, que son similares, pero claramente, digamos, los sueldos acumulados están ¿cómo decir? Son menos porcentualmente que lo que aparece como los porcentajes acumulados o los porcentajes por nivel de cada nivel de la empresa. De tal manera que esto nos debiera decir que cuando calculemos y mostremos la curva de Lorenz, debiera salir una curva que debiera ser como similar a la que de alguna manera se está viendo aquí, esta azul, ¿no? Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer entonces es poner el porcentaje acumulado de empleados y el porcentaje acumulado del costo de la nómina, y teniendo eso, entonces podemos graficar la curva de Lorenz, ¿no? Eliminamos esto por ahora y vamos a graficar. Hecho esto, lo que podemos entonces es graficar y obtener entonces la curva de Lorenz, ¿no? Es un diagrama de dispersión, los unimos los puntos con recta. Eh, Esto está bien, pero a lo mejor hay que hacer algunos pequeños cambios. Primero, esto está en 150, deberíamos ajustarlo un poco más, deberíamos ajustarlo un poquito más, pero además nos está mostrando solamente la curva de Lorenz, ¿no? No nos está mostrando otra cosa. Y tendríamos que por lo menos graficar la curva de perfecta igualdad, ¿no? Así que para eso entonces lo que estamos diciendo es que mientras las abscisas, es decir, el número de personas que están participando y de trabajadores y que están obteniendo estos ingresos, eh, si es perfectamente igual a medida que va incrementándose el porcentaje de la población objetivo, entonces también debiera ir apareciendo exactamente igual arriba en el eje de los ingresos. Así que vamos a copiar eh, este porcentaje acumulado de empleados, ¿ya? Y con esto podemos entonces graficar y nos va a aparecer la curva de Lorenz, pero también la de perfecta igualdad.
Y aquí lo que tenemos que hacer entonces ahora es jugar un poquito y porque hay que cambiar un poco esto, agrandar esto, ¿no? Primero lo expandimos un poco. Vamos a cambiar los ejes, el formato del eje. Fija la vamos a poner en 100, mínimo en 0. Y aquí en el vertical también vamos a poner fija en 100 y mínima 0. Podemos agregar entonces y ver que la curva azul es la de perfecta igualdad, la roja corresponde a la curva de Lorentz y podemos insertar esta línea recta que demarca el límite. Bien, ahí tenemos ya el gráfico. Tenemos por un lado en el eje de las abscisas el porcentaje de receptores, en el de las ordenadas el porcentaje de ingresos. La curva que se ve allí roja corresponde a la curva de Lorentz, la azul corresponde a la de perfecta igualdad. Y lo que necesitamos es calcular entonces esas áreas A y B que nos permitan poder calcular, como decía, que nos permitan poder calcular los valores que nos van a conducentes a obtener el, el índice de Gini. Así que lo primero que tenemos es que toda el área que está bajo la línea azul y que por lo tanto sería de la perfecta igualdad, que demarca la perfecta igualdad,
esa área corresponde a 100, o sea, 1 por 1 dividido por 2, o sea, esta área corresponde a 0,5. Y si nosotros calculamos toda el área contenida bajo la curva de Lorentz, que sería el área B, entonces, por diferencia, 0,5 menos el área de B nos debiera dar el área de A. Y con eso podemos hacer el cociente y decimos A con respecto a A más B, que sería el total del triángulo, sería A dividido por 0,5. Y ya tendríamos ese indicador que es el indicador de Gini, ¿no? El coeficiente de Gini. Así que lo que tenemos que hacer es calcular estas áreas. ¿Cómo podemos calcular estas áreas? Primero que nada, lo que sabemos es que esta área está formada por una serie de puntos que se han ido uniendo, de tal manera de que lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Aquí, donde tenía la observación, vamos a ponerla en rojo que se vea mejor. Y después tengo otra línea fíjense bien. Así como esto existen para cada uno de los puntos, existen los respectivos, ¿cómo se llama? Intersecciones de puntos. Entonces, la primera área que voy a calcular es entre 0 y 44 y algo, 0 y 44,4. Tengo la base. Para calcular el área, tengo que tener la base por la altura dividido por 2 porque es un triángulo. Pero, para calcular la siguiente del trapecio, tengo que tener entre 44,4 contra aproximadamente 70. En este caso sería 71,11. Sería la base por la altura. Y en este caso se calcula, digo, la altura correspondería en este caso que sería 51,06 más la altura del otro extremo que sería 28,37 y la semisuma de estos multiplicado por la base me daría el área. Pero para el caso es exactamente lo mismo que decir esto más 0 dividido por 2, que sería la semisuma multiplicado por la base. De tal manera que para poder calcularlo, lo que yo necesito entonces es tener la fórmula aquí. Y para esa fórmula, para el primer caso, tenemos la base. Y la base tenemos que son los receptores. Así que el acumulado de los empleados va a ser esta menos la anterior. Todo eso multiplicado por la semisuma. Y la semisuma es, en este caso, son los acumulados del costo de la nómina, debería ser esto, más esto otro, todo esto dividido por 2. Y ahí tendría el primer valor, que para este caso lo vamos a tomar solamente como un número y no como un porcentaje, ¿no? De esa manera voy calculando para el resto. Y allí tengo las áreas que están debajo de la curva de Lorentz, por cada uno de esas áreas geométricas que estoy calculando. Lo que necesito entonces es calcular el área total bajo la curva de Lorentz, y eso debería ser la suma. Vamos a ver los indicadores que tengo aquí para ir calculando. El área total bajo la curva de total igualdad, decíamos que era 1 por 1 y dividido por 2. Así que debería ser exactamente igual a 1 por 1 y dividido por 2, ¿no? Esto me da 0,5. El área bajo la curva de Lorentz es la suma
de las áreas que ya calculamos. Por lo tanto, es igual a la suma de todo esto. $0,3660. El área A es 0,5 menos B. Por lo tanto, va a ser esto menos esto otro. Y el coeficiente de Gini decíamos que era A dividido por A más B, o lo que es lo mismo, A dividido por todo este triángulo, y ese triángulo tiene un área exactamente igual a 0,5, así que va a ser igual al área A bajo la curva dividido por el área de la curva total de igualdad, bajo la curva total igualdad, ¿ya? Y es 0,2860. Y ese sería el coeficiente de Gini que andábamos buscando, ¿no? Ahora, ¿es bueno? ¿Es malo? Si lo miramos con respecto al coeficiente de Gini que tiene este país, que tiene un 0,40 y tanto, entre 0,45 y 0,50 por ahí, claramente esta distribución es mucho mejor. Pero ya hemos podido ver, digamos, que estas distribuciones no necesariamente son tan buenas, porque la diferencia de ingresos que está percibiendo entre el dueño o gerente general versus cada uno de los trabajadores al nivel 1, que serían los de menor nivel, exceden demasiado, 26, casi 27 veces su sueldo. Parece como que la brecha es demasiado grande entre ellas. Y eso tenía ya que ver con las políticas de empresa, con las políticas salariales de los países, en fin, contra la cultura comercial que está incluso dentro del país, ¿no? Espero que con este ejercicio haya quedado algo más claro respecto de que para qué sirve y cómo se calcula el índice de Gini, ¿no?